revelado, el increíble secreto de un heredero multimillonario que se enamoró tras ser burlado en una fiesta elitista. Así comenzaba la historia de Santiago, un joven de 24 años, hijo de una madre luchadora que regentaba un pequeño restaurante familiar en Guadalajara. Desde niño, el aroma de los platillos caseros y el brillar de las cazuelas se entremezclaban con sus sueños de ser un chef famoso. Pero la vida, con sus durezas, había puesto muros ante su pasión. ¿Qué podía hacer un cocinero modesto en un mundo donde el glamour y el elitismo predominaban? Ese día, impulsado por una mezcla de valentía y locura, Santiago decidió asistir a una fiesta lujosa a la que le habían invitado por un conocido. Con un disfraz de un chef renombrado que no era suyo, se presentó ante un grupo de ricos y famosos. El brillo de los vestidos y los trajes contrastaba con su modesta presencia, y pronto comprendió que el mundo de la alta cocina había cerrado las puertas a alguien como él. Las risas burlonas y los murmullos despectivos resonaron en sus oídos, reafirmando el doloroso estigma de su origen humilde. En un rincón oscuro de la fiesta, su corazón se constriñó, y sintió que toda su valía se desmoronaba. Pero, en medio de la penumbra social, apareció Luisa. Luisa, la hija de un poderoso empresario hotelero, era como un rayo de luz en un ambiente cargado de superficialidad. Con una sonrisa genuina, como si viera en él algo más que un simple cocinero, Santiago se sintió vivo de nuevo. Hablaron de sus sueños, del arte de cocinar y de lo que significa romper con las cadenas de los prejuicios. Esa conexión fue instantánea y profunda. Sin embargo, el amor genuino siempre es un arma de doble filo, y las sutiles tormentas de su clase social empezaron a arremolinarse. A medida que Santiago y Luisa se fueron conociendo, su relación floreció, pero la sombra del juicio de su familia la amenazaba constantemente. Ellos veían en Santiago solo un cocinero, no un hombre con sueños nobles y una pasión ardiente. A pesar de esta presión, Luisa lo miraba como un igual, como alguien con un fuego interior que merecía brillar. Pero el conflicto se hacía más fuerte, y Santiago sentía que su lealtad a su madre y su vida sencilla estaba en juego. ¿Podría un amor nacer en medio de tanto desdén? Las cosas tomaron un giro inesperado cuando Santiago recibió una invitación al concurso culinario más prestigioso del país, un camino que podría llevarlo a cumplir su sueño. Pero la invitación vino acompañada de un oscuro ultimátum: debía renunciar a su pasado, a su madre y, quizás, a Luisa. Con lágrimas en los ojos, el dilema lo consumía: el brillo de la fama o el amor que realmente le daba sentido. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La tensión alcanzó su clímax en una emotiva cena, donde Luisa reveló que su padre había decidido enviarla a estudiar al extranjero, intentando separarla de Santiago. La sala se llenó de silencio abrumador, y el corazón de Santiago latía con fuerza. Él, con el último platillo que había aprendido de su madre, se encontraba en una encrucijada. La decisión estaba en sus manos, y en ese momento, el futuro de ambos pendía de un hilo. Las palabras que pronunciaría a continuación podrían cambiarlo todo, dejando una pregunta en el aire: ¿podría el amor atravesar las barreras sociales al fin? Santiago miró a Luisa, sus ojos llenos de incertidumbre, mientras el aroma del platillo que había preparado envolvía el ambiente como un abrazo cálido. Era un plato que evocaba recuerdos de su infancia, pero en ese momento, su sabor se volvió insípido frente al abismo que se abría ante ellos. Luisa, con su expresión preocupada, parecía compartir la angustia que lo consumía. ¿Qué pasará si decides irte?, preguntó él, su voz temblorosa. Sabía la respuesta, aunque el simple hecho de formular la pregunta lo hizo sentir que se desmoronaba. No puedo imaginarte a miles de kilómetros, lejos de mí y de nuestra posibilidad. Yo tampoco quiero eso, Santiago, respondió Luisa, su tono firme pero con dolor. Pero mi padre, su decisión es inamovible. Él cree que en el extranjero tendré un futuro asegurado, y que esta vida que tenemos aquí no es suficiente. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Acaso no somos suficiente? Santiago sentía que el desgarro de su corazón resonaba en el aire. Era un eco de sus inseguridades, un reflejo de cómo las diferencias entre sus mundos siempre habían estado presentes, pero ahora parecían ser muros inquebrantables. Luisa dio un paso hacia él, cerciorándose de que la conexión no se rompiera.
te prometo que no dejaré que esto nos separe. Si me vas a apoyar en mi decisión, entonces lucharé por nosotros. No dejaré que la distancia borre lo que construimos juntos. Las palabras le brindaron algo de esperanza, pero la verdad seguía atormentándolo. Si Luisa se iba, ¿qué quedaría para él? Una vida llena de sombras, de anhelos no cumplidos, y si no la apoyaba, sería un traidor a sus sueños. De repente, una idea audaz brotó en su mente. ¿Y si me presento al concurso culinario, Luisa? Si ganara el premio, podría sostener mi sueño y quizás, después de eso podríamos ser más que una ilusión. Los ojos de Luisa se iluminaron y su risa, aunque tensa, se sintió como un bálsamo. Eso es, Santiago. Este concurso podría cambiarlo todo. ¿Pero estás seguro? ¿Podrías dejar a tu madre, incluso un poco, por perseguir esto? No puedo abandonar a mi madre, pero podría intentar equilibrar los dos mundos. Lo haré por nosotros, prometió con la determinación del corazón ardiendo. En ese momento, el sonido de un celular interrumpió su conversación. Era un mensajero de texto que hizo que el corazón de Santiago se detuviera. Era una nota de un rival del concurso, alguien que siempre había menospreciado su talento. No serás nada en este mundo. Tu madre y ese restaurante no te llevarán a la cima. Sabes que no estás hecho para esto. Esa mirada despectiva y esas palabras dolorosas lo golpearon. Cientos de voces burlonas volvieron a llenar su mente, cada una sembrando dudas sobre su capacidad y su colección de sueños. ¿Qué pasaría realmente si fracasara? Santiago, la voz de Luisa lo sacó de sus pensamientos. Tienes que ir tras esto, sin importar lo que digan. Su tono suave era una mezcla de aliento y desafío, llenándolo de una confianza renovada. La noche continuó, pero el peso de los dos caminos se hizo más evidente. Entre la cocina y el amor, entre las aspiraciones y las expectativas, Santiago sintió que el tiempo se detenía. Finalmente, en una respiración profunda, comprendió que su elección sería crucial. Todo estaba en juego y, a medida que se acercaba el momento de la verdad, se divisaba en el horizonte una última revelación. Sería capaz de desafiar su destino, el nuevo día traería consigo la competencia, pero también una decisión final que podría cambiar no solo su vida, sino la vida de Luisa. Al cerrar los ojos para encontrar respuesta, un pensamiento resurgió en su mente, retumbando como un eco persistente. ¿Estaré listo para enfrentar lo que venga? Con el corazón palpando en su pecho, Santiago sabía que en su búsqueda por amor y éxito, una nueva tormenta se acercaba. Santiago despertó antes del amanecer, con la noche aún fresca y llena de susurros. El aroma del café filtrándose desde la cocina le trajo un pequeño consuelo, un recordatorio de que, aunque el día prometía desafíos, aún había calidez en su hogar. Miró a su alrededor y, por un momento, el peso de la preocupación se desvaneció. Sin embargo, a medida que se vestía y preparaba su mente para la competencia, las palabras hirientes de su rival regresaron a atormentarlo. No eres nada. Se miró en el espejo, buscando al mismo Santiago de antes, el que soñaba lejos de las voces críticas. Pero en su lugar, solo encontró a un joven abrumado, quien ahora debía enfrentarse no solo al juicio de otros, sino a su propia percepción del fracaso. Se preguntaba si sería capaz de superar las expectativas que todos tenían puestas en él, y más importante aún, las que él mismo había cultivado. Mientras tomaba un respiro profundo, la imagen de Luisa apareció en su mente. Su risa, su aliento lleno de esperanza, como si su amor pudiera arrastrarlo a través de la marea de dudas. Se prometió a sí mismo que no dejaría que el miedo lo derrumbara, lo haría por ella, por los dos. En ese instante de determinación, la convicción comenzó a calentar su interior. Llegó al lugar de la competencia, un ambiente repleto de energía vibrante y tensiones positivas. Las luces brillantes reflejaban la pasión latente en cada rincón, mientras los participantes compartían sonrisas nerviosas y miradas de desafío. Santiago sintió como su corazón latía al compás de la música y de las expectativas que lo rodeaban. El jurado, un grupo de chefs de renombre, lo miró con interés, como si cada uno de ellos estuviera listo para desentrañar su alma a través de sus platillos. Santiago sabía que el tiempo sería su enemigo, así que recogió ingredientes para preparar el plato que había soñado cuando era niño. Sus abuelos siempre le decían que la cocina era un puente hacia los recuerdos, y eso significaría mucho más que simple comida. Mientras cocinaba, la fragancia del ajo salteándose mezclada con el sabor del mar lo transportó a su infancia. Podía casi escuchar las risas de su familia, la emoción en cada reunión hecha alrededor de la mesa. Pero el optimismo se vio interrumpido por la voz de su rival que aún resonaba en su mente. No eres suficiente.
La duda apareció como un ladrón sigiloso en la penumbra de su confianza. En un momento decisivo, mientras cocinaba con fervor, todo su ser sintió la presión de los minutos que se escabullían. Su mente se llenó de imágenes de Luisa, de su voz prometiendo que nunca lo dejaría. El amor que compartían era como un soporte irrompible. Pero la verdad seguía atormentándolo. ¿Sería su amor suficiente para soportar el peso de las ambiciones y los miedos? Finalmente, en el último segundo, como si todo estuviera destinado a cambiar, Santiago tomó una decisión. Agregó un toque personal, una pizca de su historia familiar en cada plato que creaba, transformando la incertidumbre en poder. Su sonrisa creció en su rostro mientras se di cuenta de que, más allá del concurso, él no solo buscaba ganar, sino encontrar su voz en medio de la vorágine de presiones. Cuando el tiempo se acabó, presentó su plato con la esperanza como aliada. Pero en ese instante, un murmullo comenzó a circular entre el jurado, y lo que parecía ser admiración se tornó en susurros inquietantes. Santiago sintió que su corazón se aceleraba, frente al temor de un nuevo revés. ¿Habría logrado tocar las fibras correctas? La tensión en el aire era palpable, y antes de que pudiera siquiera pensar en un consuelo, los jueces comenzaron a anunciar el veredicto. Santiago se sintió suspendido en el tiempo, un remolino emocional que podía arrastrarlo a lo más alto o a la desesperación más profunda. Y el ganador es la voz resonó a través de la sala, dejándolo colgado de un hilo, y de repente, la puerta de su destino se abrió de par en par. ¿Sería su sueño finalmente alcanzado, o tenía que enfrentarse a la cruda realidad del fracaso? Santiago contuvo la respiración, el bullicio de la sala se desvaneció. Cada uno de los latidos de su corazón retumbaba en sus oídos como un tambor que anunciaba algo que cambiaría todo. El jurado se miró entre sí, sus rostros imperturbables, y un mar de emociones se agolpó en su pecho, esperanza, miedo, anhelo. Y el ganador es la voz del juez se hizo eco en su mente. El tiempo pareció suspendido, y cada segundo se estiraba infinitamente. Esperanza navegó en cada instante, pero la sombra de la duda acechaba detrás de ella. ¿Había sido suficiente el esfuerzo? Las horas de práctica, los sacrificios, la entrega total al arte culinario, todo se desvanecería en un suspiro. Santiago Alvarado. El nombre resonó como un trueno, y la sala estalló en vítores. En un instante, la inmensa carga que llevaba en sus hombros se iluminó con una claridad deslumbrante. Todo lo que había anhelado, cualquier temor que lo había asediado, se disolvió en un cálido abrazo de emoción. Santiago quedó paralizado por un momento. Sorprendido, miró hacia el jurado, que le sonreía, respirando profundamente para asimilar la noticia. Entre el grito de alegría, vio a Luisa entre la multitud, sus ojos brillantes como estrellas en una noche sin nubes. Ella aplaudía con fervor, y su aliento se mezcló en un torbellino de orgullo y amor. Pero había algo más en sus ojos, un destello de preocupación que no pasó desapercibido. El camino hacia el escenario se sintió eterno. Santiago cada paso se volvió una mezcla entre un sueño y la realidad. La voz del juez continuó, desglosando sus aciertos, sus sabores, la validación que siempre había buscado se materializaba ante él. Pero en su interior, una sombra de duda se cernía. ¿Sería suficiente este triunfo para llenar el vacío que había dejado el miedo? Al llegar al centro del escenario, sintió el peso de los ojos sobre él. Sin embargo, en lugar de cerrar su corazón, optó por abrirlo. Con voz temblorosa, tomó el micrófono. Este premio no es solo mío, comenzó, es un tributo al amor y a las vidas que se cruzaron en mi camino. A Luisa, por creer en mí incluso cuando yo no lo hacía. La multitud estalló en vítores, más intensos que antes, pero mientras hablaba, una barrera empezó a romperse dentro de él. La competencia, esa lucha interminable contra la inseguridad y el rechazo, se disolvió un poco en su discurso. He aprendido que no solo se trata del triunfo en la cocina. Se trata de encontrar nuestro propósito, de nunca dejar que las palabras de otros definen quiénes somos. Estoy aquí para demostrarme a mí mismo, para mis abuelos, y para cada soñador en esta sala. La voz se le fue apagando, pero el mensaje había calado, sus palabras resonaron en el alma de los presentes. Sin embargo, la mirada de Luisa ya no era solo de orgullo. Había revelado algo más profundo, y un frío escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué secreto guardaba ella? Santiago, aún en su momento de gloria, comenzó a sentirse inquieto. Esa luz en sus ojos ahora parecía iluminar una verdad que él no estaba preparado para afrontar. Cuando terminó su discurso y la ovación comenzó a unirse en un clamor, Santiago sintió un nudo en el estómago. El triunfo era dulce, pero había un giro inquietante en el aire.
No podía sacudirse la sensación de que lo que había logrado no sería el final de su lucha, sino el comienzo de una más grande y reveladora. Mientras dejaba el escenario, los murmullos en la multitud cambiaron. Alguien le tocó el hombro, y al girar, se encontró de cara a un rostro que no había visto en años. El bocado de la sorpresa se detuvo en su garganta y cada una de las preguntas no formuladas pareció girar en tirabuzón en su mente. Santiago. Necesitamos hablar, hay algo que no sabes. Ese instante dejó a Santiago en suspenso, el eco de su victoria se desvaneció momentáneamente. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y él no tenía idea del torbellino emocional que estaba a punto de desatarse. Que podía ser tan importante que lo obligaría a enfrentar su pasado de nuevo. Santiago sintió que su mundo se desmoronaba en ese instante. El rostro familiar que tenía frente a él era de Pedro, un amigo de la infancia, alguien a quien había creído perdido entre las sombras de su pasado. La multitud, que aún vibraba con su victoria, pareció desvanecerse a su alrededor, convirtiéndose en un murmullo lejano. Solo escuchó el eco de la voz de Pedro, cargada de urgencia y un peso que parecía aplastarlo. Por favor, escúchame, no es solo sobre el concurso. Es algo más grande, más complicado. Necesitamos hablar a solas. El tono de Pedro no dejaba lugar a dudas, había algo apremiante en su mensaje. Santiago tragó saliva, notando que las palmas de sus manos se habían vuelto sudorosas. ¿De qué hablas? Pensé que habías dejado todo esto atrás, respondió, tratando de mantener la voz firme, aunque sus rodillas flaqueaban. Pedro lanzó un vistazo hacia Luisa y luego, en un susurro, continuó. No aquí. En otro lugar. Es sobre tu familia, tu herencia e incluso sobre Luisa. La conexión entre ellos parecía estar cargada de un significado que no alcanzaba a comprender. Santiago sintió que su respiración se aceleraba, en su cabeza, un torbellino de recuerdos, risas y dolor luchaba por salir a la superficie. ¿Qué podía haber sucedido en esos años? Está bien, finalmente aceptó. La necesidad de respuesta superaba al miedo que lo invadía. Se despidió de algunos fans que se acercaban para felicitarlo, pero en su mente solo había espacio para la inquietante conversación que tenían que tener. Pedro llevó a Santiago a un rincón apartado del salón, donde la música y los vítores se convertían en un eco distante. Una vez a solas, Pedro se dejó caer en una silla. Santiago, durante años, he querido que supieras la verdad. Lo que pasó con tu familia, todo lo que perdiste. Hay secretos que han estado esperando ser revelados. Siéntete preparado, porque no es fácil escuchar. Santiago sentía como si una manta helada lo envolvía. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué pasó con mis abuelos? ¿Por qué te has mantenido en silencio? Pedro se pasó una mano por el cabello, un gesto que Santiago conocía bien, una señal de nerviosismo. No fue mi decisión, Santiago. La familia y su legado estaban en peligro. Y había cosas de las que no se podían hablar. Pero ahora, hay que actuar. ¿Actuar? ¿Cómo? Santiago podía sentir el pulso golpeando en sus sienes. Pedro tomó aire, reunía las fuerzas para pronunciar palabras que podrían alterar su vida de nuevo. Tu familia no era simplemente una familia común. Hay un legado, un negocio que ha sido ocultado hasta ahora. Y Luisa está más involucrada de lo que crees. La revelación cayó como una bomba. Santiago sintió que el aire se le escapaba. ¿Cómo estaba Luisa conectada con todo esto? ¿Cuál era ese legado del que ni siquiera tenía conocimiento? Espera. ¿De qué estás hablando, Pedro? Estoy cansado de juegos. Te lo diré todo, pero primero debes estar dispuesto a aceptar lo que escucharás. Hay personas que están observando, personas que quieren que ignores esto, pero la verdad te hará libre. Santiago sintió un calor en su pecho, una mezcla de miedo y desafío. ¿Acaso toda su vida había sido una farsa? Era este el momento en que todo su mundo se reconfiguraría. Pedro comenzó a hablar, pero antes de que pudiera avanzar mucho, el aire cambió. Una figura apareció en el umbral de la puerta. Era Luisa. Sus ojos, siempre llenos de amor y esperanza, ahora reflejaban preocupación y algo más profundo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz cortante como un cristal. Santiago y Pedro se miraron, atrapados entre la revelación y la incertidumbre. ¿Y si todo lo que habían construido juntos se tambaleaba en ese minuto? La verdad estaba al borde del desvelamiento, esperando ser expuesta en un escenario recién iluminado, donde las sombras del pasado tendrían que enfrentarse a la luz del presente.
Luisa, hay algo que necesitas saber, concluyó Santiago, sintiendo que la vida que había soñado podría cambiar para siempre en los próximos segundos. Santiago sintió como el aire se cortaba, y cada segundo que pasaba parecía un año. Las palabras de Pedro temblaban en su interior como un eco lejano. ¿Por qué no me dijiste nada?, pensó, sintiendo que su corazón palpitaba con fuerza. Luisa lo miraba, sus ojos entrecerrados, escudriñando su rostro en busca de respuestas. ¿Qué tienen que decirse dos amigos en un lugar apartado, Santiago? La voz de Luisa había pasado de la curiosidad a la sospecha. Santiago miró a Pedro, pidiendo silenciosamente su apoyo, pero este parecía perdido, luchando con la decisión de revelar tanta verdad en medio de un festival de elogios y luces que ya no importaban. Luisa, necesito que me escuches, comenzó Santiago, su voz temblorosa pero decidida. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos. Pedro hizo una pausa, buscando las palabras. ¿Puede que el legado de mi familia esté relacionado con nosotros? Las cejas de Luisa se levantaron, sorprendida. ¿Qué? ¿De qué legado hablas? Pedro respiró hondo, como si finalmente se estuviera entregando a una verdad de la que había huido. Tu familia, Santiago, no solo ha sido víctima de rumores. Ellos tuvieron que hacer sacrificios. Se detuvo, la carga de sus palabras pesaba sobre sus hombros. ¿Sacrificios? ¿Qué sacrificios? Luisa interrumpió, su impaciencia comenzando a hacerse evidente. Están involucrados en algo que trasciende lo que sabías. Un negocio, una red, las palabras de Pedro se entrelazaron con la angustia en su voz. Están jugando en un tablero donde las piezas son mucho más grandes que nosotros. Y, Luisa, tu familia también es parte de esto. De alguna manera, nuestras vidas están entrelazadas y en peligro. Un silencio pesado llenó el espacio entre ellos. Santiago sintió que el mundo se le caía a pedazos como un frágil castillo de naipes. La revelación de Pedro era un terremoto que amenazaba con sacudir cada cimiento de su vida. ¿Qué quieres decir? ¿Peligro? ¿Luisa? Yo. Santiago no sabía si estaba cuestionando a Pedro o buscando consuelo en Luisa. Las respuestas no llegaban, solo la confusión seguía creciendo, rodeándolo. Hay personas que quieren que esto permanezca en el oscuro. No quiero que tú y Luisa sean arrastrados a esto. Tienen que estar preparados. Hay enemigos que no se detendrán ante nada. Pedro habló rápido, mientras su mirada se movía con alerta hacia la entrada como si esperara que alguien entrara. Santiago, tienes que protegerla. Lo que sea que se avecine, no es un juego, continuó Pedro, ahora mirando fijamente a Luisa. Y tú tampoco estás fuera de peligro, Luisa. La incomodidad se expandió como un aire caliente. Santiago sintió la necesidad de proteger a Luisa. No podía permitir que entraran en su vida esos peligros que Pedro mencionaba. Pero, ¿cómo se enfrentaba a un enemigo invisible, a un legado que nunca supo que existía? ¿Qué vamos a hacer? La voz de Luisa, ahora más suave, contenía una mezcla de determinación y temor. Debemos hablar con tu familia, Santiago. Ellos saben más de lo que han revelado. Y quizás, solo quizás, podamos averiguar contra quién luchamos. Pedro se acercó un poco más, la intensidad en su mirada no dejaba lugar a dudas sobre la urgencia de su mensaje. Santiago asintió, sintiendo como sus músculos se tensaban ante la idea de confrontar lo desconocido. Cada minuto que pasaba, la verdad se sentía menos como un descubrimiento y más como una carga. Al mirar a Luisa, se dio cuenta de que no podía permitir que la sombra de su pasado se interpusiera entre ellos. Tenían que descubrir la verdad juntos, armados de amor, aunque eso significara afrontar uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Mientras se preparaban para dejar el rincón donde habían estado conversando, el ambiente del salón se sentía pesado, como si las celebraciones a su alrededor se desvanecieran. Era como si lo que estaba por revelarse no solo cambiara su historia, sino que definiera su futuro. Santiago respiró hondo y finalmente declaró, vamos a desenterrar la verdad, juntos. Pero hay algo más que debo contarte, Luisa. Algo que nunca imaginaste de mí. La complicidad de sus miradas creó una chispa de esperanza en medio del caos. De repente, una llamada inesperada rompió la tensión. Santiago miró su teléfono y vio un número que reconocía, un familiar que no había contactado en años. Es hora de hacer este contacto, susurró. Pero antes de descolgar la llamada, lo que Santiago no sabía era que esa conexión lo llevaría a descubrir secretos aún más profundos que los que había imaginado.
¿Estás listo para lo que venga?, le preguntó Luisa, con una mezcla de confianza y vulnerabilidad. Listo para enfrentar nuestra realidad, sin importar lo que nos depare, respondió, sintiendo que la vida tal y como la conocía estaba a punto de ser totalmente transformada. Santiago giró el teléfono en su mano, sintiendo como la ansiedad comenzaba a burbujear en su interior. Su corazón latía con fuerza, y la voz de Luisa a su lado se desvanecía en el ruido del salón. ¿Debería contestar? ¿Quién es?, preguntó ella, su voz apenas un susurro, pero lleno de expectación. Es mi primo, Joaquín, respondió Santiago, mientras la pantalla iluminaba su rostro. No estaba seguro si debía responder. Había tantas cosas no resueltas entre ellos, tantos encuentros fallidos y promesas olvidadas. Pero la urgencia que sentía no podía ignorarse. Tal vez sepa algo sobre lo que está pasando, sugirió Luisa, animándole. Esto podría ser lo que necesitamos. Su confianza le dio valor, y Santiago decidió dar el paso. Descolgó la llamada, apenas dando tiempo a que el primer tono sonara. Hola, Joaquín. El eco de la voz de su primo retumbó en su oído, arrastrando viejos recuerdos. Santiago, es bueno hablar contigo. Necesito que vengas. Hay cosas que debes saber sobre la familia, cosas que te conciernen a ti y a Luisa. Las palabras de Joaquín cayeron como pedradas en un lago tranquilo. Santiago sintió que el giro del destino había comenzado. Estamos en una situación difícil, en medio de un festival. Es algo que no puede esperar. Es sobre el legado y los enemigos, contestó Joaquín, su voz ahora tensa, llena de seriedad. No puedo hablar por teléfono. Te espero en la casa de la abuela, en una hora. Ven solo. Nadie puede saber que estás llegando. El miedo lo recorrió como una sombra helada. ¿Por qué la abuela? ¿Qué tanto sabía ella? Está bien, voy en camino, dijo Santiago, con determinación. Colgó la llamada y se volvió hacia Luisa, quien lo miraba con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué te dijo?, preguntó ella, su voz temblorosa. Que la abuela tiene información relacionada con nuestro legado. Se lo tenemos que contar a ella. Santiago sintió el peso de la decisión. Había tanteado el borde de un abismo y ahora no había más vuelta atrás. Luisa respiró hondo, trago sesgado de aire. No sé si sea una buena idea. Tal vez tenemos que ser más cautelosos, Santiago. ¿Y si no somos bienvenidos? Necesito que me apoyes. Tú eres parte de esto, Luisa, y si lo ignoramos, estaremos arriesgando no solo nuestras vidas, sino también la verdad que hemos estado buscando. Un pequeño gesto de su mano encontró la de Luisa, conectando sus corazones en medio del tornado que se avecinaba. Ella asintió, podía ver que había una verdad en la determinación de Santiago que la hacía sentir segura. Está bien. Vamos juntos. ¿Pero qué haremos al llegar? ¿Qué preguntas haremos? Santiago sabía lo difícil que sería, pero sentía que cada paso solo les acercaría a descubrir la realidad de sus vidas. Preguntaremos todo lo que necesitemos. El tiempo de las dudas ha pasado. La verdad es lo único que podemos abrazar ahora. Mientras se dirigían a la salida, la vibrante música del festival parecía alejarse. Cada paso resonaba como un tambor en su pecho. Ya fuera por la anticipación o por el temor, un escalofrío recorrió su columna, y sus pensamientos se entrelazaban en un torbellino. ¿Y si lo que descubrimos nos destruye?, preguntó Luisa de repente, aprensiva, sus ojos buscando respuestas en los de Santiago. Lo enfrentaremos juntos, respondió él. No importa lo que venga. Esta vez no estarás sola. Aunque esas palabras los llenaron de fuerza, Santiago notó que su propia convicción se tambaleaba. Llegaron a la casa de la abuela, un lugar que había estado lleno de recuerdos felices y calidez, pero que ahora se sentía como la antesala de una tormenta. Cuando cruzaron la puerta, el aire denso de secretos no revelados les dio la bienvenida. Una imagen de su abuela, su figura casi siempre firme, apareció en su mente. Lo que descubran abrirá puertas que quizás deseen mantener cerradas, parecía advertir su voz en un eco lejano, pero antes de frenar sus pasos, una ráfaga de aire frío arrastró consigo el murmullo de advertencias pasadas. Santiago sintió una presión creciente en el pecho, una sensación casi palpable de que su mundo estaba por cambiar para siempre. Mientras luchaba con sus pensamientos, un sonido resonó desde el salón, una puerta que se abría y una voz que dijo: Santiago. Estaba esperando tu llegada, tenemos que hablar. Es más serio de lo que crees. Los ojos de Santiago se abrieron de par en par.
Esa voz era familiar. Era la última persona que esperaba ver aquella noche, y su presencia anticipaba un nuevo giro en la historia que estaban a punto de desentrañar. Santiago tragó saliva, sintiendo como la tensión aumentaba en el aire. Reconoció la voz de su hermana, Camila, quien había estado distante desde el incidente que los separó años atrás. Ella se había convertido en un misterio en su vida, pero la necesidad de respuestas lo obligó a ir más allá de su incomodidad. Camila, no esperaba encontrarte aquí, dijo Santiago, tratando de contener la emoción que le brotaba. Luisa, a su lado, apretó suavemente su mano, como si compartiera su inquietud. Yo tampoco esperaba que vinieras, respondió Camila, pero su mirada estaba fija en Luisa, sus ojos desbordaban desconcierto. ¿Y ella? ¿Por qué traes a Luisa a un lugar como este? Ella es parte de esto, Camila. Necesitamos saber qué está sucediendo, afirmó Santiago, sintiendo que su voz debía mantenerse firme, aunque el temblor en su interior no desaparecía. Me alegra que estés aquí, dijo Camila, moviéndose hacia ellos. Pase lo que pase, necesitamos unir fuerzas. Ya no hay espacio para secretos entre nosotros. Las palabras dejaron un eco en la habitación, y Santiago las consideró con cuidado. Una fuerte sensación de culpa lo invadió, al darse cuenta de la distancia que había crecido en la familia, una distancia que se sentía como si hubiera construido muros a su alrededor. A través del tiempo y las decisiones equivocadas, había llegado un momento en que el odio y la despreocupación superaron la fuerza del lazo que los unía. Sus miradas se encontraron, y en un silencio resonante, parecían comunicarse una pregunta que ambos temían. ¿Qué nos ocurrió? ¿Ustedes saben de los enemigos que mencionó Joaquín?, preguntó Camila, su tono abrupto lo hizo volver al presente. Solo lo que nos ha dicho. Algo sobre el legado, y que hay gente buscando, algo que nos pertenece, respondió Luisa con voz temblorosa, consciente de que también ella compartía una parte del pasado que nunca había sido revelada por completo. Ese legado es más complicado de lo que imaginas. Ha estado maldito durante generaciones, Santiago. Nuestra abuela lo guarda como un secreto para protegernos, pero también puede ser nuestra perdición, explicó Camila. El rastro de preocupación en su voz era palpable, las palabras de su hermana lo hirieron. Santiago podía sentir cómo su historia familiar se desdoblaba frente a ellos, revelando hilos de traiciones pasadas y lealtades empañadas. Necesitamos saber la verdad entonces. Si hay algo que nos amenaza, es mejor que estemos preparados, manifestó con decisión. La conversación parecía fluir como agua de un manantial, uniendo pasados frustrantes con un futuro incierto. Mientras hablaban, la atmósfera comenzó a volverse más densa, como si la misma casa estuviera escuchando, expectante. Hay algo más, comenzó Camila, pero el murmullo de una conversación en la sala contigua interrumpió. Santiago y Luisa intercambiaron miradas cargadas de tensión, cuando un escalofrío recorrió la espalda de Santiago. No era solo un secreto familiar lo que estaban a punto de descubrir, había algo más que latía en las sombras. ¿Qué es?, preguntó Luisa, su voz apenas un susurro. No sé. Pero se siente peligroso. Camila se acercó, su voz ahora un hilo. Cada uno de nosotros ha tenido que cargar con este peso durante demasiado tiempo. Si descubrimos qué está pasando aquí, debemos estar listos para lo que viene. Santiago tuvo que hacer pausas para asimilar la gravedad de las palabras de su hermana. Tenía el presentimiento de que el siguiente paso que dieran los llevaría a enfrentamientos que ni ellos mismos habían imaginado. El ambiente se cargó de anticipación y miedo, mientras desde el salón resurgía el murmullo de las conversaciones, un eco de intriga que resonaba en su mente. Esa inquietud era más que solo la presencia de enemigos, era la promesa de que todo lo que conocían podría cambiar en cuestión de segundos. Escuchen, dijo Santiago, decidido. Vamos a averiguar qué realmente hay detrás de esto. No estamos solos en esta batalla. Mientras se movían hacia el salón, una voz distante y familiar volvió a romper la tensión. Tienes que entender, Santiago. Todo lo que hemos hecho fue por una razón. En verdad no entiendes lo que está en juego. La voz procedía de su abuela, una figura que siempre había estado rodeada de misterio y ahora parecía convertirse en el epicentro de sus revelaciones. Santiago intercambió miradas rápidas con Luisa y Camila. Todas las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar, y en el fondo, un temor a lo desconocido se convertía en el fuego que alimentaba su avance. ¿Qué es lo que debemos entender?, preguntó Santiago, preparado para enfrentar cualquier revelación que su familia tuviera para él. Porque el legado no es solo nuestro. Hay otros que también lo quieren y están dispuestos a hacer lo que sea por ello.
La voz de su abuela resonaba ahora, como un retumbar incesante. Mientras Santiago y Luisa se adentraban hacia el salón, una mezcla de miedo y determinación se alineaba detrás de cada latido de su corazón. Y en ese instante, Santiago sintió que la vida nunca volvería a ser la misma. Santiago respiró hondo, mientras el corazón latía con fuerza en su pecho. La atmósfera del salón se sentía cargada, como si incluso las paredes temieran lo que su abuela estaba a punto de desvelar. La luz se colaba por las ventanas, iluminando los rostros de los presentes, pero su mente estaba en penumbra, luchando por procesar la realidad que amenazaba con desmoronarse. Llegamos a un punto crítico, dijo su abuela, ajustándose las gafas y fijando los ojos en cada uno de ellos. Lo que conocen como el legado es más que solo una herencia. Es una promesa, una trampa y, sí, una maldición. Todo gravita en torno a una antigua reliquia que pertenece a nuestra familia. Santiago sintió un escalofrío. La revelación de su abuela encendió su mente, recuerdos de historias contadas durante las noches de lluvia aparecieron, pero nunca había pensado que tuvieran un fondo de verdad. ¿Una reliquia? El legado que había considerado un mito estaba ahí, al alcance de su mano, y su vida entera podía cambiar en un instante. ¿Qué tipo de reliquia?, preguntó Luisa con voz temblorosa, su atención completamente absorbiendo cada palabra de su abuela. Una piedra antigua, que se dice que posee un poder inimaginable. Aquellos con intenciones oscuras la desean, y aquellos de nuestro linaje la necesitan para sostener el equilibrio. La abuela pausó, observando sus reacciones. Durante años hemos tratado de mantenerla a salvo, pero no podemos ignorar que ya ha atraído la atención de quienes no tienen escrúpulos. Santiago sintió que el peso de la responsabilidad caía sobre él. Sus dudas comenzaron a disolverse, comprendiendo que el futuro de su familia no dependía solo de ellos, sino también de sus decisiones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?, preguntó, la voz firme, descubriendo una chispa de determinación que no sabía que poseía. Debemos encontrarla. Antes de que lo hagan ellos, contestó su abuela, y por un momento la mirada de su madre se cruzó con la de Santiago. El silencio se volvió denso, como si el aire mismo les recordara lo que estaba en juego. «¿Y si no lo logramos?», interrumpió Camila, la preocupación arañándole la voz. «¿Y si caemos en manos equivocadas?». Sus ojos brillaban con miedo, y Santiago sintió una profunda conexión con su hermana. Era un recordatorio de su vulnerabilidad, de que no podían permitirse fallar. Debemos ser cautelosos. Pero si nos mantenemos juntos, la sangre siempre es más fuerte que cualquier amenaza externa, su abuela les insistió, y la seguridad en su tono infundió un poco de esperanza en el grupo. Mientras comenzaban a discutir un plan de acción, una risa burlona resonó desde el fondo del salón. Un hombre alto y corpulento apareció entre la multitud. Era él, el mismo que había estado dando vueltas en los pensamientos de Santiago, Joaquín. La sonrisa en su rostro era tan helada como el aire que se sentía en la habitación. ¿Planean ir en busca de ese legado? ¡Qué entretenido!, exclamó Joaquín, su risa resonando en el salón. No saben a quién se están enfrentando. La tensión se convirtió en un torbellino de emociones. Santiago sintió que todo lo que había construido, todo lo que había añorado, podía desmoronarse en un instante. ¿Qué sabes tú de eso?, le exigió Santiago, su voz firme y llena de rabia contenida. Sé que hay más en juego de lo que creen, y que todos tienen sombras pasando a su alrededor, contestó Joaquín con su mirada desafiante. Santiago intercambió una mirada rápida con Camila y Luisa. Todo lo que habían descubierto era solo el principio. La balanza de su destino giraba de manera amenazante y necesitaba estar listo para enfrentar cualquier revelación que seguía al horizonte. Lo que sea que esté planeando, no lo haremos solos, dijo Luisa en voz alta, militante. Unidos podemos hacer frente a cualquier cosa, incluso a él. La afirmación resonó en la habitación, mientras el grupo se reagrupaba, sintiendo que el amor y la lealtad eran su escudo. Pero una inquietud permanecía. Santiago sabía que con cada acción habría repercusiones. Las sombras que rodeaban su legado no eran solo un eco del pasado, sino un grito del presente. Mientras los murmullos de la multitud volvían a fluir, una sensación ominosa lo invadió. Un nuevo desafío estaba por llegar. ¿Y si los enemigos son más cercanos de lo que creemos?, pensó Santiago, ¿podremos aún mantenernos juntos cuando la traición aceche desde adentro? La incertidumbre de lo que vendría pesaba sobre él. ¿Sería capaz de descubrir la verdad sobre su legado antes de que fuera demasiado tarde? Santiago y Luisa se miraron, reconociendo el desafío que enfrentaban.
La revelación del legado y el peligro que acechaba en las sombras les recordó que el amor y la familia podían ser tanto un refugio como una carga. Juntos, decidieron que no permitirían que sus miedos los convirtieran en prisioneros de su pasado. Lo primero que haremos es hablar con mi abuela y planearemos bien nuestro siguiente movimiento, dijo Santiago, su voz llena de convicción. Luisa asintió, su espíritu combativo brillando en sus ojos. Sentía que estaban en el camino correcto, la reunión con su abuela fue intensa. Con cada palabra, la historia de su familia se desnudaba. Santiago escuchaba atentamente, mientras ella hablaba de traiciones, decisiones difíciles y de cómo la conexión con aquel legado había afectado profundamente a su familia. Es nuestra responsabilidad protegerlo, insistió la abuela, su mirada penetrante. Pero también necesitamos entender que hay quienes no dudarán en usarlo para sus propios fines. Santiago sintió la carga de esas palabras. Pero la decisión estaba clara, el legado no solo debía ser protegido, debía ser defendido con todo lo que tenían. Con el apoyo de Luisa y su hermana Camila, el grupo se unió en un pacto de lealtad. Así, se pusieron manos a la obra. Durante días, el equipo se dividió en tareas: investigar sobre la reliquia, descubrir aliados y explorar las sombras que rodeaban a Joaquín, el hombre que había despertado tantas dudas. Santiago aprendió a usar su cocina no solo como un enfoque artístico, sino como un espacio donde cada ingrediente poseía un significado, cada receta contaba una historia. Cocinar se convirtió en un ritual que unió aún más a la familia, así crearon platos que representaban su legado y su amor. Cuando la tensión parecía desvanecerse, una revelación más acudió a Santiago. Joaquín no solo había sido su rival, sino que había estado buscando la reliquia con fines oscuros. En una pesquisa secreta, descubrieron que tenía conexiones con un grupo que había prosperado en las sombras de la sociedad, dispuesto a hacer lo que fuera por conseguir el poder que la reliquia suponía. Santiago sufrió un estallido de adrenalina al percibir que su vida y la de sus seres queridos estaban en una encrucijada. En una noche de luna suave, Luisa se acercó a Santiago mientras él cocinaba. El aroma de los ingredientes era un bálsamo para su corazón cernido de ansiedad. ¿Estás listo para lo que viene?, preguntó ella, sus ojos reflejando la misma mezcla de miedo y determinación que él sentía. Sí. Lo haremos juntos. Lo que venga, lo enfrentaremos, respondió Santiago con firmeza. En ese instante, tuvieron una conversación profunda sobre sus sueños, su pasado y cómo su amor había resistido las tormentas. Se prometieron que nunca dejarían que el temor o las expectativas de otros dictaran su futuro. El día del enfrentamiento se acercaba, el grupo decidió hacer su jugada final. Bajo las luces tenues de una reunión clandestina, Santiago y su familia se presentaron ante los aliados que habían reunido. Con un plan en marcha, se dispusieron a revelar a Joaquín, exigiendo la verdad a cualquier precio. Los murmullos en la sala se convirtieron en un canto de esperanza, cada persona allí presente clamando por luchar por lo que consideraban justo. Cuando finalmente se encontraron con Joaquín, la tensión era palpable. He venido por lo que me pertenece, afirmó el hombre, su desafío resonando. Santiago, sintiendo como el fuego de sus antepasados ardía en su pecho, respondió: no será así. Este legado no le pertenece a quienes buscan dominar, sino a quienes saben amar y cuidar de él. Esa declaración hizo eco en cada uno de los presentes, y un sentimiento renovado de propósito llenó la sala. La confrontación fue intensa, no solo física, sino también emocional. Santiago y Luisa lucharon hombro, con el apoyo de Camila, cada uno defendiendo no solo el legado, sino su historia, su amor y su futuro. Al final, el esfuerzo conjunto derribó los muros de la mentira que Joaquín había sembrado en sus corazones. La verdad emergió, y en su fragor, liberaron a la familia de la maldición que había estado pesando sobre ellos durante generaciones. En el caos, Santiago comprendió que había renacido no solo como chef, sino como el verdadero heredero de su legado, uno construido en amor, lucha y la búsqueda de una vida auténtica. Cuando todo terminó, Santiago y Luisa se abrazaron, una victoria no solo de ellos, sino de todas las familias y sueños que resonaban a su alrededor. Hemos rompiendo las cadenas, murmuró Santiago, mientras las lágrimas de felicidad se deslizaban por sus mejillas. El legado que tanto habían temido se convirtió en su fortaleza. Aprendieron que la historia no era solo sobre lo que llevaban, sino sobre cómo lo llevaban. Juntos, se embarcarían en una nueva aventura, trabajando codo a codo para transformar el viejo restaurante de su madre en un lugar que celebrara no solo su cultura, sino también su amor. Así, ante los ojos del mundo,
Santiago y Luisa se convirtieron en el símbolo de una nueva generación, su historia, una invitación para nunca rendirse, y ahora es tu momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas conozcan esta transformación increíble. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, porque tu voz cuenta. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Tu apoyo es lo que hace posible que estas historias sigan vivas.